Hemos abierto la mesa de debate y hoy hemos invitado a un candidato que es a su vez el ministro más joven de la provincia. Creo que es así, ¿no? Es Rodrigo Vera. ¿Sos el ministro más joven del equipo de gobierno? Es así, Alejandro, del gabinete del ¿Qué edad gobernador. tenés? Asumí con 29 años en abril del año pasado y ahora hace poco tiempo cumplí 31. Vos sabés que esto me pone en una situación muy complicada, Rodrigo. Yo trabajo en el periodismo desde los 18 años. Siempre en las entrevistas que hice, los ministros eran más grandes que yo. ¿Entendés? Entonces, señor ministro, hoy ya he pasado una barrera y me hace sentir viejo y que ya estoy en camino de vuelta, porque hoy tengo que decirle señor ministro a un ministro al cual le llevo más de 10 años. ¿Qué edad tenés ahora? ¿31? Tengo 31. 31 años. Pero ¿sabes qué? Decime Rodrigo nomás, Rodrigo, si nos sentimos más. Bueno, más ameno, y yo no me siento ya tan viejo, ya pasando la vuelta. Rodrigo, sos ministro, sos candidato del Frente para la Victoria, diputado provincial. Así es. Tuviste oportunidad de ver parte de los informes, que sufrimos una sequía impresionante, tanto en Formosa como en el país, y algunos aprovechan hasta eso para hacer operativos de prensa y de campañas políticas, ¿no? Utilizar esas artimañas. ¿Por qué crees que diarios como La Nación o Clarín se han enfocado directamente en Formosa? Yo creo que esto se enmarca necesariamente en un contexto nacional. Tanto el diario La Nación como el diario Clarín representan grupos que han sido privilegiados históricamente en la República Argentina. Y son estos grupos los que realmente reaccionan con violencia y sin tener en cuenta ninguna clase de respeto hacia un pueblo o hacia las personas cuando esos privilegios se ponen en juego. Ya lo decía Jauretche, que las mayorías no odian las minorías, porque perder privilegios provoca rencor, mientras que conquistar derechos provoca alegría. Y este es un pueblo alegre, el movimiento nacional justicialista es un movimiento alegre, y nosotros hacemos política desde la alegría y desde el amor, porque es la manera en cómo fuimos conquistando los derechos más importantes, ya sea para los abuelos, ya sea para los jóvenes, para el trabajador, para el indígena mismo, que tiene una relación con el justicialismo muy fuerte, que nunca se menciona, por intereses inconfesables muchas veces. Pero se nota al final en las elecciones, como se vota en las comunidades originarias, ¿no? Sí, y porque eso no es noticia. No es noticia, pero con los indígenas se da una particularidad, de que hay una corriente de que trata de ver al indígena como alguien que se congeló hace 500 años atrás, que debe andar con taparrabos, que debe renegar de todo avance tecnológico, científico, y que entonces cualquier utilización de bienes de la modernidad o de la educación y demás es como un ataque a su cultura. Estas personas, que casualmente no son indígenas, que piensan así, simplifican y reducen al indígena a esa situación y en el fondo los quieren condenar al pasado, como me decía un amigo una vez. Y yo creo que esto la provincia de Formosa puede dar cátedra en el país, porque no hay ninguna provincia en la República Argentina que pueda mostrar políticas indígenas como la provincia de Formosa. Nosotros tuvimos una ley en el año 84, que es la 426, que es la Ley Integral del Aborigen. Que con el gobierno de Flor Abogado. Con el gobierno de Flor Abogado, que es pionera en la República Argentina. Esa ley por primera vez visibilizó al indígena cuando en la Argentina no existía. Nadie hablaba de este Cuando tema. la Constitución Nacional no estaba, nosotros ya reconocíamos esa realidad por una razón muy simple, porque forma parte de nuestra identidad, claro. Además. Multiétnica. Exactamente, nuestra Constitución hoy habla de un pueblo multiétnico y pluricultural. Y esa es toda una definición, porque quiere decir que somos un pueblo mestizo. No tenemos razas puras y no tenemos planteos etnocéntricos. Nosotros creemos en la interculturalidad como un diálogo en igualdad de condiciones, simétrico entre distintas culturas, que no son antagónicas, sino que son complementarias. Y en esa complementariedad nos enriquecemos y ahí está la fuerza de nuestra identidad. Ahora, eso creo que lo conocemos nosotros, los que vivimos en esta provincia, el tema de la multiculturalidad, cómo funciona la educación multiétnica y pluricultural, la salud,
¿no? También está relacionada a esta que hacer salud en el interior de la provincia no es hacer salud en el interior de Córdoba o de otras provincias, ¿no? Acá hace falta tener una concepción muy amplia y conocer la forma de ser de cada pueblo originario, ¿no? Tanto Pilagá, Huichí o Com. Ahora, eso nosotros veníamos acostumbrados, sabemos que es así, pero sin embargo, cruzás el Bermejo y fruto de estas campañas que veíamos, estos ataques de los medios hegemónicos, se ha desvirtuado esa imagen de Formosa. Tienen, los que nos están viendo por internet ahora, una imagen de Formosa donde se hablaba de un genocidio. ¿Cómo? ¿Existió ese genocidio? Usted, ministro. Esa fue una gran mentira. Y a mí me tocó verlo en primera persona, todo el proceso del armado mediático de la primavera, porque me tocó participar en mesas de diálogo, me tocó hablar con Félix Díaz muchísimas veces, me tocó estar en la Casa Rosada en la mesa de diálogo con el gobierno nacional, me tocó ir a Washington a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así que conozco muy bien el tema. Y está todo este tema del genocidio como está basado en mentira tras mentira, y en el fondo es una profunda falta de respeto al pueblo formoseño. Y al pueblo argentino, porque claro, se le ha mentido a los argentinos con esto y ahora no se habla más. Pareciera ser de que cualquier formoseño, viva donde viva, es cómplice de la matanza de sus propios hermanos. Así nos hacen parecer. Así es. Y después, cuando nosotros tenemos una política y una realidad para mostrar, cuando vienen de afuera, eligen nada más que un pequeño espacio donde hay gente muchas veces mintiendo, sobreactuando, como pasa con algunos personeros que tenemos acá permanentemente, y realmente no filman la realidad de la provincia de Formosa. Fíjate vos que nosotros tenemos, por primera vez en el país, también educación intercultural bilingüe. Eso quiere decir de que tenemos en el aula maestros de lengua hispana, la nuestra, originariamente, y también de lengua Com, Huichí y Pilagá. Tenemos 445 escuelas de interculturalidad. Tenemos más de 20.000 alumnos, que es más del 50% de la población indígena hoy está escolarizada. Y tenemos egresados de la Universidad Nacional de Formosa, que son Com. Y estas cosas no las cuenta nadie. Y además tenemos más de 300.000 hectáreas en títulos de comunidad. La primavera misma tiene un título de propiedad comunitaria de 5.187 hectáreas, y cuando uno ve todas estas noticias nacionales nunca cuentan estos datos, porque si Félix Díaz cuenta de que tiene 5.187 hectáreas y que ahí dentro nadie los desalojó nunca, se desinfla la historia. Pero te quiero marcar el por qué nos atacan. A ver. Yo creo que nos atacan porque no nos perdonan de que seamos un pilar del movimiento nacional y popular que retomó la Argentina desde el año 2003. No nos perdonan de que nuestro gobernador sea una persona importante y con peso político propio en el contexto nacional. Es el presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista, con todo lo que eso significa. Y entonces la estrategia de estos grupos privilegiados es denostar a la política y a los líderes políticos. Y en eso juega su rol la nata, que trata de ensuciar como la época del 90, con corrupción y demás, y por eso le pegan tanto a nuestra presidenta y le pegan tanto a nuestro gobernador. Usted sabe que yo hago una lectura, coincido con lo que usted dice, pero yo hago una lectura de que esto se enmarca dentro de un plan cóndor mediático. Así como existió el plan cóndor, donde se unieron las dictaduras de Sudamérica para aniquilar a toda una generación militante, para después instaurar un modelo económico, como lo hicieron, hoy no se puede utilizar a los milicos, o a los militares, salir y asesinar militancia, sino que se utiliza sicarios o pistoleros periodísticos, medios periodísticos, para asesinar a dirigentes políticos, sindicales, indígenas, sociales, en su honorabilidad, ¿no? A través de los medios, y desgastar a los gobiernos nacionales y populares del continente latinoamericano para volver a instaurar esas políticas que restauren la economía de países como Estados Unidos, ¿no? Coincido con esa reflexión, Alejandro,
porque fíjate que es un proceso similar el que vive Ecuador Ujú. con Rafael Correa, Así es. que tiene grandes problemas con los grupos dueños de los medios de comunicación, Sí, señor. no con los medios de comunicación nada más, que de hecho le ha ganado un juicio millonario a uno de esos diarios por difamación y por mentir, aunque después condonó esa deuda, ¿no? Lo mismo le pasa a Venezuela, que lo presentan mediáticamente como si fuese un campo de concentración comunista. Ujú. Lo mismo le pasa a Evo Morales, lo mismo le ha pasado a Lula y a Dilma en Brasil, lo mismo nos pasa en Argentina. Y realmente cuando uno ve quiénes son los dueños de esos medios de comunicación, uno ve que en realidad traspasan las fronteras de los países y hay ciertamente un grupo de poder continental que permanentemente trata de socavar la legitimidad de los gobiernos, buscan desestabilizarlos, y eso es la palabra. Lo han intentado varias veces. Lo han intentado varias y veces. lo siguen intentando. Así es. Rodrigo, ¿dónde estudiaste? Hice la primaria y la secundaria en Formosa capital. Sí. Tuve la suerte de estar un año de intercambio en Suecia para terminar Ajá. mi secundaria. Luego hice la facultad en Santa Fe, un posgrado en Derecho Público y Administrativo, un magíster en Buenos Aires, y una vez que terminé toda mi formación, me volví a Formosa por elección de vida y porque es el lugar que amo y es la gente que me hace feliz. ¿Cómo está tu inglés? No, muy bien. ¿Bien? Sí, ¿Hablas sí, sí. bien inglés? Hablo inglés, todavía me acuerdo bastante del sueco y Ajá. hablo un poco. ¿Habla de sueco? Sé Sí. que podés hablar con la sueca de la nata. Sí, pero Sí. las formoseñas son mucho más interesantes. Son más interesantes, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, no te preguntaba por el inglés porque quiero que escuches. Sí. Vos vas a poder escucharlo en el idioma original. Nosotros lo hemos traducido, está traducido, a lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos y el mensaje, el último mensaje del presidente Obama. Perfecto. Unos segunditos. Lo compartimos, señora directora, al informe de lo que sucede hoy en Estados Unidos. Cerraron parcialmente la administración solo porque ellos no están de acuerdo con una ley. Este cierre de los republicanos no tuvo que haber ocurrido. Y quiero que todos los estadounidenses entiendan por qué ocurrió. Los republicanos en la Cámara de Representantes rechazan financiar al gobierno. A menos que nosotros desmantelemos o evitemos la ley de cuidado accesible. Esta es una cruzada que se ha desatado para rechazar o negarle este cuidado a millones de estadounidenses. Y se han cubierto diciendo que solo porque están haciendo su trabajo. Y un gran número de republicanos han dejado claro que no estuvieron autorizados por John Boehner en realizar su votación y votar de una manera diferente para mantener el gobierno de los Estados Unidos abierto y operando. Hasta ahora no sabemos cuál va a ser el impacto de este cierre, porque no sabemos cuánto tiempo se va a extender. Pero la mayoría de los parques nacionales y atracciones van a estar cerrados. Mientras más tiempo se extienda este cierre, peores van a ser los resultados. Los negocios van a ser afectados al igual que las familias. Así que una vez más le exhorto a la Cámara de Representantes a reabrir la administración y permitirle a los empleados públicos que han sido enviados a casas a regresar y a reincorporarse en sus trabajos. Ahora, este cierre no tiene nada que ver con el déficit, sino que únicamente es consecuencia de nuestro esfuerzo de querer suministrarle un cuidado de asistencia médica a las personas, de una manera asequible. Esto parece que es lo único por lo que los republicanos parecieran negarse en estos días. No es posible que una parte de una facción de ese partido se mantenga haciendo esto y que quiera cerrar nuestro gobierno para completar su meta.
nuestro gobierno para completar su meta. Para que se entienda, veíamos, ¿no? Para hacer un resumen. Ha cerrado el gobierno prácticamente de Estados Unidos, ha cerrado el Estado, se cierran los parques nacionales porque la gente tiene que resolver entre pagar el seguro de salud, porque la salud, mis amigos, mis amigas, no es como en la Argentina, que es pública, donde vos vas a la salita, te atiende el médico y hasta te lleva los remedios. En Estados Unidos no tenés plata, no tenés salud, ni primaria ni de ningún tipo, no hay salud. La gente tuvo que optar entre pagar la hipoteca de la casa o pagar la salud. Pagaron la salud y se fueron a vivir en carpa a los parques nacionales, pero a su vez no hay recursos para mantener a la gente que trabaja en los parques nacionales para atender a esa gente que vive en carpa. Cerraron los parques nacionales. 800.000 trabajadores estatales, como que digamos, te estás quejando por el sueldo de Formosa, es bajo. Bueno, ¿sabes qué? En Estados Unidos los mandaron a todos a sus casas sin goce de sueldo, directamente. ¿Pero por qué es esto? Lo decía Obama, no por un déficit, precisamente, que sí lo hay, pero no es por el déficit, sino porque la oposición republicana, el partido opositor a Obama, votó en contra del presupuesto, se quedó sin presupuesto. Eso pasa en los Estados Unidos de Norteamérica, no aquí. Pero aquí la semana pasada tuvimos que resolver sobre el presupuesto en el Congreso de la Nación y estuvimos ahí de no tener presupuesto, ¿no? Así es, pero hace unos años atrás también la oposición votando en contra, en el 2009 nos ha dejado sin presupuesto también, así que nosotros conocemos qué es esto. Y lo mismo se siguió adelante. Así es, y pero no se despidió gente. Así es, pero yo creo que se lo tenemos que explicar bien a nuestra gente. El presupuesto lo que establece son las prioridades de un gobierno para avanzar en inversión en materia de salud, con más hospitales y sueldos, con más educación, con obras de infraestructura para el desarrollo económico y social, con aumento de las jubilaciones, que lo tenés que prever presupuestariamente, aumento de los sueldos. En el caso de Formosa están previstas ahí importantes plantas de agua potable en distintas localidades como Clorinda, la autopista Clorinda Resistencia que anunció el gobernador, y todas estas obras que están en el presupuesto fueron votadas en contra por la oposición. El señor Ricardo Burjaile ha votado en contra todos los años y este año también lo ha votado sistemáticamente, un presupuesto que prevé 7.800 millones de pesos para la provincia de Formosa. Estamos hablando de un 40% más por habitante, dice. Exactamente, ¿no? Un 40% per cápita de aumento, que es este monto sin contar la coparticipación. Entonces es un presupuesto que prevé políticas equitativas, una distribución de la riqueza para el desarrollo de un país federal, y sin embargo no han sido acompañados. Y lo mismo pasa con la votación de los presupuestos provinciales, cuando la oposición vota permanentemente en sentido negativo y nosotros acompañamos porque acompañamos un proyecto político. Por eso estas elecciones legislativas muchas veces tratan de hacernos creer de que no son tan importantes porque no se vota un gobernador o una presidenta, pero sí es importante porque se define por 1 o 2 diputados que se apruebe el presupuesto que implica más inclusión, más derechos, más salud, más educación. Pero esto se enmarca también en una estrategia de la oposición que lo ha dicho Sáenz a nivel nacional, que su apuesta es el fracaso del gobierno nacional. Y lo mismo ocurre acá cuando apuestan por el fracaso del gobierno provincial sin perjuicio del daño que se le pueda causar a la población. Y eso es así porque hay una total ausencia de ideas, hay una total ausencia de proyecto de estos grupos, y entonces a través de estas cadenas del desánimo y de la desesperanza de los medios de comunicación y las denuncias seriales se tratan de entristecer a nuestro pueblo. Nosotros tenemos una postura totalmente contraria. Nosotros elegimos construir desde proyectos políticos con una conducción que es la del gobernador Gilles Linfrán, con principios ideológicos, claro, porque lo que estaba hablando el presidente de Estados Unidos era una discusión ideológica. Cuando falta la plata, ¿a quién hacemos sufrir? ¿A los negocios o a la gente?
ahí en Estados Unidos están diciendo, y bueno, que falte la salud, que se arregle el que pueda. Es impresionante. Claro, pero para nosotros eso es imposible porque pasó el peronismo por acá. Porque incluso hay otros países de Sudamérica que no han tenido nuestra experiencia política y donde la salud y la educación es para el que lo puede pagar. Acá algo que muchos lo ponen de ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces es un ejercicio ciudadano de todo formoseño y de todo argentino el pensar toda esta provincia y este país que construimos juntos. ¿Cuál fue el camino que habíamos transitado para llegar acá? ¿Cómo estaba nuestro país 60 años atrás cuando vino Perón? ¿Cómo estaba nuestra provincia 15 años atrás? Ahora, Rodrigo, todo esto que se ha logrado hacer se ha hecho en este contexto internacional, donde tenemos el derrumbe de Estados Unidos como la gran potencia y el símbolo de la economía floreciente, Yanquilandia, Europa devastada, donde en Grecia se aprueba que se venda alimentos vencidos en los supermercados, donde intentan inventar guerras para justificar presupuestos para ir por el petróleo, los recursos naturales de otros países, donde vemos que, como en el 2001, yo tuve que salir a la calle, a militar en la calle, sacarme el traje de periodista y militar en la calle en el 2001, porque el hambre era desesperante en Formosa y en la Argentina, y vemos que hoy se suicidan familias, se suicidan jefes de familias en España, en Italia, en Grecia, porque no hay destino, porque fueron al neoliberalismo. Y sin embargo acá tenemos una dirigencia política que intenta llevarnos de nuevo hacia ese camino del neoliberalismo, llevarnos hacia ese lugar nuevamente de la historia, y no valoran lo que se ha hecho y se ha logrado hacer en este contexto internacional, ¿no? Sí, seguramente es la dirigencia que no pasó hambre en el 2001, que no perdió el trabajo en el 2001 cuando el pueblo lo perdía, pero que también tiene que ver con una pérdida de memoria. Vos fijate que yo veo los carteles en la calle y veo que es difícil saber cuál es la pertenencia partidaria. La verdad que en ningún lado veo en los carteles que diga UCR. Y cuando vos conoces a una persona y te esconde el DNI y no te dice de dónde viene y cuál es la historia, vos empiezas a desconfiar porque hay algo que no te lo quiere contar. Están hablando de un frente, han conformado un frente electoral, así como es el Frente para la Victoria. Sí, perfecto, con la diferencia de que nosotros podemos hablar con orgullo de nuestro pasado porque nos hacemos cargo de los errores, pero sobre todo de los grandes aciertos. Nosotros aceptamos de que hay mucho por mejorar y está planificado estratégicamente cuál es el camino a seguir para tener más desarrollo productivo, más inclusión, más agregación de valor en origen, pero también estamos orgullosos de lo que hemos logrado como pueblo argentino y como pueblo formoseño, y por eso siempre hablamos de nuestra tradición histórica, y por eso nosotros que somos jóvenes, que durante tantos años nos dijeron de que la política era mala, que no servía, hoy nos damos cuenta que es una herramienta de transformación, y por eso asumimos este desafío de trabajar por una Argentina más justa, libre y soberana, y por una provincia de Formosa más justa, libre y soberana. Esta es la invitación permanente de la presidenta, de nuestro gobernador, y lo asumimos con mucho orgullo de ser formoseños, porque pareciera que les da bronca que nosotros seamos orgullosos de ser formoseños. Cuando nos atacan medios nacionales parece que nos quieren ver pobres, nos quieren ver mal, nos quieren ver sin agua, y sin embargo ese camino nosotros no lo vamos a transitar. Rodrigo, para despedirte, la última. Hay muchos chicos que hoy utilizan internet, hablamos de nuevas tecnologías, ya se está probando el Wi-Fi en la comunidad La Primavera, o sea, en La Primavera ya tienen Wi-Fi, y a través de internet se comunican, pueden comparar provincia con provincia, y hay muchos jóvenes que votan en estas elecciones, pero por su juventud no tienen registro de dónde venimos, ¿no? No tienen registro de que esta provincia fue declarada inviable. Así es. Y condenada al olvido y al fracaso, y que no hubo presupuesto para esta provincia, como a partir de la reparación histórica de Néstor Kirchner. Que sí hace falta empresas, negocios, más, fábricas, industrias que generen trabajo. Y muchos no logran comprender porque comparan con Santa Fe, con Córdoba, con el cinturón industrial de Rosario. ¿A quién no le gustaría ser una provincia así, no? Pero esas provincias no sufrieron el retraso que sufrió esta. Y
la falta de infraestructura para que venga una fábrica o una industria, ¿sí? ¿Cómo vos ves, ahora que sos candidato y te toca llegar a las casas, a los barrios, a los distintos grupos, y sé que tenés un grupo de jóvenes que te acompañan, ¿cómo ves a esa juventud que no tiene en su registro personal, porque yo acabo de contar la anécdota mía del 2001, pero ellos en el 2001 eran mitadicitos, ¿no? Que no la vivieron, no la sintieron. ¿Cómo ves ese factor comunicacional con los jóvenes? Yo creo que en primer lugar, aún los jóvenes, más jóvenes que votan este año, en el 2001 eran pequeñitos, pero se deben acordar de lo que era que no haya pan en la casa, de que el papá no tenga trabajo. Esto es una memoria colectiva que nos transmitimos. Y acá también hay una tarea militante de los padres, porque política no es lo que se hace solamente en un partido político, es lo que se hace en la escuela, se hace en una parroquia, se hace en un lugar de trabajo. Entonces el padre en una mesa de familia hablando puede contarle a los hijos cómo era antes y cómo es ahora. Eso es un acto político. Y los jóvenes, hay un nivel de participación, Alejandro, de compromiso, de alegría, de construcción colectiva que yo no lo he visto nunca en el país y tampoco en la provincia. Y nosotros, los jóvenes, nos damos cuenta de que siempre nos vendieron una imagen distorsionada de nosotros mismos. Pareciera que al joven únicamente le interesa el boliche, lo material, la ropa, y en realidad si vos lees la historia, los jóvenes han sido protagonistas de todas las revoluciones en cualquier país del mundo. Fíjate la edad que tenían Belgrano, Monteagudo, Sucre, cuando fueron forjadores de nuestra historia. Eran todas personas más jóvenes que yo todavía. Entonces cuando el joven empieza a darse cuenta de que puede ser protagonista, porque el gobernador no les promete el futuro, le dice el presente es de ustedes. Así es. Y hay una convocatoria masiva de jóvenes participando. Entonces yo creo que en la juventud está la gran esperanza, pero también sabiendo de que la experiencia de los compañeros de años de lucha son los que nos van a guiar para conformar un equipo intergeneracional, una comunidad que va a llevar a la grandeza de la Formosa y a la felicidad del pueblo formoseño. Rodrigo, vos sabés que te comentaba, yo desde los 18 años trabajo en el periodismo. En la década de los 90, por escribir lo que escribí y pensar como pensaba, me tuve que hasta exiliar. No solamente me censuraron, sino que me tuve que exiliar. Y vine para, cuando ya terminaba el menemismo, diríamos, ¿no? Regresé a la patria. Pero en aquellos tiempos, realmente yo no podía dar, cuando volví a la patria a trabajar, no daba buenas noticias. Era todos los días el riesgo país, la fábrica que se cerraba, la cantidad de trabajadores que quedaban en la calle, el surgimiento de los movimientos sociales y piqueteros que salían como en defensa de lo que no existía, patria, y realmente yo no soñaba de que iba a llegar un momento histórico donde podamos hablar o escuchar ya hasta casi al cansancio de inauguración de todos los días de nuevas empresas, nuevas industrias, de incorporación de trabajadores. Realmente no lo soñaba. Tampoco soñaba con una generación joven comprometida, porque en esa época era la antipolítica, ¿no? Así es. Meterse en política es cosa de embarrarse, de cosa sucia, de que todos los políticos son corruptos, la generalización. Algo muy parecido a lo que ahora está intentando hacer Jorge Lanata y los multimedios, ¿no? De desprestigiar a toda la clase política. Vos fijate que cuando el ciudadano no participa o el joven no participa en política, hay otro que está tomando la decisión por vos. Totalmente. Porque la vida política exactamente, si no lo ocupa el pueblo, lo ocupa el antipueblo. Y en última instancia nos terminamos dando cuenta de que ese discurso de que la política era negativo, de que los políticos son todos corruptos, en realidad era una estrategia para alejarte de la participación. Y hoy que el pueblo vuelve a participar, es como hemos conquistado derechos, es como hemos podido ampliar la educación, la salud, la producción en el país, y es el camino que tenemos que seguir. Por eso nosotros consideramos de que este 27 de octubre no se eligen personas, como dice el gobernador, tampoco se eligen colores de boletas o fotos, se eligen proyectos de país y proyectos de provincia. Y nosotros estamos comprometidos en llevar adelante este proyecto de más inclusión, de más crecimiento, teniendo a la
a la política como la principal herramienta de transformación, sabiendo que es construcción colectiva y de que todos los formoseños tenemos un espacio para participar y para seguir dando más dignidad a nuestra gente. Rodrigo, muchas gracias por venir al programa. Gracias, ha sido un Alejandro. gustazo. Me has hecho sentir viejo porque un ministro joven es la primera vez que hago un reportaje a un ministro más joven que yo. Es cosa. La juventud es una cuestión de actitud. En cámara, es en de vivo. cuestión de actitud. No, por supuesto. Yo soy de la JP, Ahí militante está. de la JP y la Juventud del PAMI. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Están con nosotros ya aquí en el